Los 3 días en el templo. Recibido por Jacob Lorber. Capítulo 1. El examen de los niños en el templo de Jerusalén. 1. Era costumbre y uso obligado en el país de los judíos llevar a Jerusalén a los niños que habían cumplido 12 años para que los ancianos, los escribas y los fariseos les examinaran en el templo sobre todo lo que habían aprendido hasta entonces sobre Dios y los profetas. 2. Por supuesto era preciso pagar una pequeña tasa para ser admitido a tal examen, y otra más si el examinando deseaba un certificado. Los niños que conseguían una buena nota podían ser admitidos en las escuelas del templo, con la perspectiva de ser aceptados como servidores del mismo. 3. Si los padres podían probar que eran del linaje de David, la admisión en esas escuelas era cosa fácil. En caso contrario, se podía comprar el derecho a entrar en ellas con una ofrenda sustanciosa. 4. A las niñas se las excluía por lo general de este examen a no ser que, estimuladas por los padres, desearan hacerlo para agradar a Dios. En tal caso eran examinadas en un recinto aparte por las ancianas, y así podían conseguir igualmente un certificado. Estas niñas tenían la ventaja de poder ser esposas de los sacerdotes y los levitas. 5. Los exámenes eran de corta duración y las preguntas principales estaban formuladas de antemano y eran conocidas por todos los judíos. 6. Las respuestas eran sabidas de memoria hasta tal punto que apenas el examinador acababa de hacer la pregunta cuando ya el niño la contestaba. 7. El examen nunca duraba más de 1 minuto debido a que las preguntas no pasaban de 10 y cuando el examinando respondía con soltura las primeras, se obviaban las restantes. 8. Cuando el examen terminaba, el niño recibía un resguardo con el que, acompañado por sus padres, buscaba a la persona donde había pagado la primera tasa, consiguiendo así el certificado. Los hijos de padres pobres tenían que presentar un signum paupertatis. 9. La época de los exámenes caía en Pascua o durante la fiesta de los tabernáculos y duraba generalmente 5 o 6 días. Algunos días antes, el templo enviaba servidores a los albergues para averiguar el posible número de candidatos. 10. Quien quisiera ser avisado podía darse de alta y ser admitido con mayor rapidez. Quienes no lo hacían eran los últimos en el examen y no debían esperar mucha atención ni tampoco el certificado mencionado. Se les prometía una entrega posterior que nunca llegaba. 11. A veces ocurría que rapaces con talento e inteligencia pedían aclaraciones sobre los profetas. En tales casos siempre había caras largas entre los examinadores, porque sabían del asunto tan poco como hoy día los maestros de primaria. Lo indispensable referente al texto. 12. Durante los exámenes siempre había algunos ancianos y escribas como inspectores, aunque no examinaban ni se limitaban a asistir a la prueba. Solo intervenían en casos como el que hemos dicho antes, condenando el atrevimiento del niño inteligente por poner a los examinadores en una situación embarazosa. 13. A ese rapaz se le daba de lado y, cuando era atendido, tenía que esperar las respuestas hasta la noche. 14. A la hora señalada, esos niños eran llamados con mala voluntad, tenían que repetir las preguntas, y uno de los escribas respondía de manera tan mística que la respuesta no servía de nada a quien había preguntado. El pueblo se golpeaba el pecho al conocerla, admirando profundamente, en una ceguera completa, la insondable profundidad del Espíritu de Dios que se manifestaba por boca del escriba, censurando además el atrevimiento del niño. Capítulo 2. El sensacional niño Jesús en el templo. La ofrenda del viejo Simón. Palabras del joven escriba. 1. He aquí que en uno de esos exámenes hechos en Pascua, un niño espiritual, no se dejó perturbar y dijo:
Durante el día, todos los hechos de la naturaleza están iluminados por la radiante luz del sol y la noche nunca es tan oscura que no permita un atisbo de claridad. ¿Por qué motivo se enseña entonces tan confusamente la importante doctrina que debería mostrar claramente el camino de la salvación? 2. Yo mismo era el niño que, con estas palabras, causó un gran embarazo a los ancianos. La gente me daba la razón y decía: por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, este niño es admirablemente inteligente y debía seguir discutiendo con los escribas. Depositemos pues una cantidad con este fin. Para leer más, descargue el libro gratuitamente de Ciencia y Espiritualidad, Jacob Lorber. www.j-lorber.com/español